Muy buenos días, raneadores. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí con Alex Díaz. Antes de nada, programa patrocinado por Agua Fombella. Código de descuento Aymara91, no pasa nada. ¿Vale? Y también programa patrocinado por Manzanas Granny Smith, del padre de Christian, que en realidad no son del padre de Christian, pero también si os pasáis por ahí con el código Aymara91, no pasa nada tampoco. Y ya está. Ya ha pasado la publi. Bueno, Alejandro, relájate. estamos aquí con Alex Díaz. Yo he encendido la luz, pero no me voy a poner capucha porque es que si no, no nos asamos. Se muere de calor la pobre y no Sí, veremos sí, eso. sí, sí, sí. ¿Tú sabes quién es Timo Sider? No, me No. suena mucho, pero no. Bueno, es un piloto del DTM. Yo lo comparo mucho con Alonso porque ganó 2 mundiales, bueno, 2 campeonatos de DTM y luego entró en desgracia. Y también se separó de su mujer más o menos a la vez que Alonso se separó de la del Rosario. Con Raquel del Rosario. Entonces, pues claro, yo los comparo mucho. Entonces yo me Sí, acuerdo sí. que una vez con Timo Sider voy yo y le suelto, oye Timo, ¿cuándo vas a ganar otro mundial? O sea, bueno, otro mundial, otro campeonato, en plan de... Porque claro, llevaba varios años sin ganar. Entonces la pregunta es, te cuento toda esta movida para hacerte la pregunta, ¿cuándo vas a volver a ganar otra carrera en el Carlos Sainz? Primero, primero tiene que haber el Carlos Sainz. Número uno. Número dos, yo volver al Carlos Sainz. Que tenía pensado volver a alguna carrera, pero no me han dejado. Vino el bicho y no. Ah, importante, puedes decir de fruta madre, pero no puedes decir el nombre ese del bicho, ¿vale? Hay que decir Sí, sí, bicho o sí, sí. coronita. Puedo decir el coso, ¿no? El El coso, coso. sí, el coso. ¿Qué opinas eso? Han abierto el karting de Los Santos, el de Rivas y el de Sí, Burgueño. Y sé que hay otros que no son de aquí de Madrid que también han abierto ya. Y sí. bueno, los que Sí. he dicho han abierto, mentira. Abren, creo que Burgueño puede ser 25, 27 Rivas y 25 o 29 Rivas. 28, O sea, la esas semana que fechas. viene. A partir de mañana abren todos esos. ¿Qué Sí. opinas? ¿Crees que es demasiado pronto? ¿Habrá contagios por ahí en el karting? Sinceramente no me lo esperaba. Era algo que no me esperaba. Porque yo además con las fases no sé muy bien qué puedo hacer en cada fase. Sé que a partir de mañana sí que puedo estar con amigos hasta un grupo de ciertas personas, de 10 personas, Ujú. en una casa, por ejemplo. Pero no me esperaba lo del karting. No sé si es pronto. No me lo esperaba. La verdad es que no me lo esperaba porque con todo el tema de que se comparten cascos, Ujú. de que supongo que tendrán que desinfectar los cars todo el rato. No Sí, sé, no eso sé. es. No me lo esperaba para nada. Y sí que creo a lo mejor que es un poco pronto. Y aunque me encanten, he de decir que no es una prioridad, al fin y al cabo. Ujú. No sé, la verdad es que también hay que saber de dónde quitarse, ¿no? Porque, no sé, yo, por ejemplo, llevé bastante bien lo de no salir a correr. O sea, ya, Hmm. claro, ahora ya dejan, pero que sí que lo llevé bastante bien. Pero yo creo que también por el decir, no sé, prefiero quedarme en casa antes que salir y arriesgarme a...
para Exacto. que pase Es una algo. cosa que dices tú. Al fin y al cabo no es una prioridad. No lo necesito para. Me viene bien, pero. O sea, Mm, por ejemplo, correr. Hay gente que correr le viene muy bien. Yo puedo vivir sin ir a un car durante tiempo, como estoy haciendo, no pasa nada. O sea, no es una prioridad. Es algo que me encanta, pero que vaya cuando pueda ir y ya está. sí, o si no el cine, que a mí, por ejemplo, me encanta el cine y eso creo que fase 3 o 4. No tengo ni idea, entiendo que sea de las últimas. O sea, el cine Sí, tiene sí, que ser de lo último, pero por eso. Son cosas que al fin y al cabo dices, pues cuando pueda y cuando lo vea, no cuando pueda, cuando lo vea necesario. ujú, Y ya está. vale. Bueno, ¿qué opinas del pelo de Hamilton? Que creo que ya lo dijiste en su día. No sé si se ha hecho algo nuevo. No Yo sé si se ha hecho algo tampoco. nuevo. Pero de lo último recuerdo que tengo de su pelo es que, mira, no he visto jamás a un piloto mejor, pero se hace unos cortes de pelo que de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Hombre, pues qué? yo creo que molan, ¿eh? Es muy atrevido. Luego le Yo llaman de Tommy Hilfiger, puede ser. no sé. No sé, pero Pero, o anuncia sea, un me montón gusta, de pero. marcas. O sea, me mola que lleve un pelo tan diferente, pero no sé, no me gusta ese estilo. Pero no sé, está bien. Me gusta que lleve casco. Me gusta su casco. El casco No sé que voy cuál a es. correr este año es como el que ha tenido últimamente, pero con los detalles en morado. Es No que sé, no sé luego te cómo paso la foto. no. Vale, pásamela porque y luego la ponemos por aquí. La pones por Porque aquí. A mí por lo menos me gusta mucho, porque me gusta el blanco y el morado. O sea, son los colores que me encantan que se mezclen. Soy del Real Madrid, es lo que hay. ujú, Y él lo mezcla y digo, joder, me gusta mucho. guay, guay. Vale. Vale, ¿qué opinas de que, bueno, esta pregunta a lo mejor me estoy disparando al pie, pero bueno, te hago la pregunta. Ojo. ¿Qué crees que va a pasar con Vettel? No te has disparado al pie, te he disparado al pecho. A ver, no sé qué va a pasar con Vettel. No sé, tengo tantas dudas y tantos sentimientos encontrados con ese hombre. Yo juego, a mí mi juego favorito es el del abogado del diablo. Y yo con Vettel he de reconocer que juego mucho. A ver, con Vettel, ¿qué va a pasar con Vettel? Lo que, lo que es tan difícil, lo que quiero que pase, lo que creo que va a pasar. A ver, yo sí que es cierto, es una realidad que me molaría mucho ver a Vettel en Mercedes Ujú. con Hamilton. Sí, Los dos, me encantaría. yo sé que Enzi Sagben, que es la chica que lleva el club de fans de René Ras, ha puesto eso en Instagram. Puso la porra y puso en porra a Hamilton con Vettel en Mercedes y yo dije, tú estás soñando, vamos. O sea, A ver, sí, es un poco sueño. Además, Mercedes, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? es que no. Quiero decir, para eso igualmente, yo que sé, no sé, es muy difícil. Es como un sueño húmedo, más que nada porque para callar a todos los antibetelistas que dicen que sueltan mierda de Betel. Sí, sí, Es sí, por sí. eso. O sea, y yo soy antibetelista, yo tengo que reconocerlo. Si yo soy alonsista es porque en algún momento he sido antibetelista. Se comandó la mano, nos quitó dos mundiales, le odio, pero es muy bueno. Dice, yo fui alonsista en el 2007, pero más o menos en las últimas carreras, y además era muy anti-Hamilton. Pero en las últimas carreras de 2007 dije, joder, o sea, dije, joder, quién es este finlandés? Este final es que no sonríe. Qué raro, ¿eh? Y ya me hice de Raikkonen. Normal, a ver, es que sus últimas carreras en 2007, joder. Mm. Bueno, Joder, y también en Renault también, en el 2012. en Era Lotus. Era Lotus Ese, Renault, ese, ¿no? ese es el mejor, sí. Es que era, no, ya no, era Lotus, usando motor Renault. Es que Pero luego Lotus comprando a Renault el nombre, pero sí. pero sí que Lotus. era lo Renault en aquel entonces. Era la continuación de Renault, sí. Pues ya está. Igual que Arrows o sea, fue Arrows y luego, no, Arrows Spiker, creo. No, fue Jordan, Midland, Spiker, Force India y Racing Point. ¿Y Arrows de dónde salió? Porque esa no existe. Arrows salió. No, Arrows fue un equipo que se inventó en los 70. Luego se llamó de otra forma, creo que Footwork. Y luego volvió a ser Arrows. Y desapareció porque tenían 3 euros.
Ujú. No, y si no, Minardi, Toro Rosso, y ahora, yo antes era de Toro Rosso, pero me he deshecho de Toro Rosso porque ahora es de, ¿cómo se llama? La otra marca de bebida, Alfa Tauri. Alfa Tauri. O sea, Alfa Tauri, que a quién coño, o sea, Alfa Tauri es ese. Lo que pasa, se llama Alfa Tauri porque Red Bull Ha tiene una sacado marca de ropa, de moda. Y Ah, he dicho, lo llamamos así. Y a ver, yo qué sé, es ropa, yo pensaba que era es una ropa. bebida. No, es de ropa. Es de Red Bull, que tiene una marca de ropa y se llama Alfa Tauri. Y han dicho, ¿para qué vamos a tener a un coche, a una escudería que se llama Red Bull en italiano? Podemos llamarla con nuestra marca de ropa. Y es lo que han hecho. Y a ver, que sea una marca de ropa me importa entre poco y nada. Nada. Pero el coche me parece muy bonito. Ahora miraremos a ver qué ropa hacen, a ver si está chula. Será ropa típico de una chaquetilla de 300 euros o cosas así. Y Mm. dices, joder, me Sí, no sé, están robando. yo es que luego veo la ropa y es como, son ropas que no son fucking aesthetic, porque si no, yo tengo, ahora no, la tengo por ahí escondida, pero tengo la cazadora que es así de, pues con degradados y bonita, no sé, no. Sí, claro, pues no sé cómo será la ropa. He visto algunas imágenes y es que ni me acuerdo. Es que es muy indiferente. Ah, importante pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de esta película? Bueno, son las dos. De la, de la saga Cars. Importante, no está abierto el ¿Por qué no está DVD. abierto? ¿Por qué? ¿Por qué no está abierto? Me lo regalaron en el Carrefour. Joder. Yo las tengo por ahí, las tres. No sé dónde están, pero las tengo por ahí. Pero joder, ábrelas. ¿Cuál es mi No, personaje favorito del mundo de Cars? Qué sí. difícil. A ver. Uf. No voy a caer en el tópico de decir o Rayo McQueen o Mate. Sí, yo diría eso es porque no me acuerdo de los personajes. Claro, ahí está. A mí, mira, Luigi, el Fiat 500. Ese era uno de los que arreglaban, tenían el taller, ¿no? O algo Sí, así. el taller de ruedas. Vale, vale. Luigi y Guido es el azul pequeñito. Ujú. Me parecen un dúo maravilloso que tiene que pasar a la historia del cine contemporáneo. Es increíble, me parece increíble. Y en la segunda película, Francesco Virgolini. Ujú. Francesco Bernoulli. Ese era el malo o era el malo, ¿no? Es que no era malo tampoco, era Ya, tonto. ya, Era un poco ya. tonto. ¿Tonto se puede decir o te quita Sí, no, no, respeto? eso sí, hombre, no, por Dios. Si no, Digo, era parvo. Parvo, ¿de cuánto entiendes de Galicia? que ¿Entiendes de bastante? Galicia, pues que hace mucho frío y que el gallego que el pulpo está muy rico. Vale, pero pues, parvo es el equivalente a tonto. Parvo es tonto, pues es un poco muy parvo. Mm. Bastante parvo, pero me molaba mucho. Bueno, mi favorito de la segunda pueden ser Hamilton y Alonso, ¿no? McQueen, estamos aquí. Tío, ¿con quién habrá venido ese? Era increíble esa escena. He visto ese vídeo de la grabación de ellos en el casting diciendo, qué maravilla, tío. Hola, Rayo, ¿has visto qué montaje? Pero es que es una gilipollas de frase, ¿sabes? Es una es una tontería enorme, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Esa fue la versión española. Sé que Petrov sale La rusa, en la rusa, Vettel creo que sale en la alemana. ¿Es Vettel alemana. o Rosberg? Sale Vettel. Supongo que será Vettel. A ver, en 2011 me van a elegir entre Vettel y Rosberg, joder, me quedo con Vettel Vettel. sería. Y no sé qué más salían las otras versiones. Hamilton lo pusieron en todas, no sé por qué. Hamilton yo creo que es muy internacional, ¿no? ¿Eh? Hamilton yo creo que es Sí. prácticamente internacional y en otras versiones pues será, yo qué sé, el que sea. Vamos a promocionar el canal de YouTube de Alex. El de YouTube no. No, vale, el de Twitch. Bueno, el Alex, de YouTube es que no subo nada en YouTube, si no la diría, pero. no, pero el de Twitch, Alex DF, no sé qué, no sé cuántos. 1399 Eso, porque el 13 porque es es el tu mío. número favorito y el 99 porque naciste en el 99. Como puedes ver, soy muy original. Es lo que hay, o sea. Y el 13 también es mi número favorito porque es el día. Porque nació un día 13. Increíble De Alejandro. febrero, de De febrero. febrero, muy bien. Sí, hombre, a ver, yo ya me sé lo. Pregunta, a ver, vamos a hacer una pregunta. Me tienes que preguntar el cumpleaños de alguien y yo te digo, y yo te digo la fecha. Vale, vale. Pero en plan alguien famoso.
¿Alguien famoso o del karting? ¿Alguien que tú Vale, conozcas? supongo que te sabes la de Vettel. Sí, 3 de julio. Que Vale. el 3 de julio vuelve a la Fórmula 1. Es verdad, Es es verdad. viernes el 3. Un viernes Es 3. verdad. Muy bien tirado. El de Alonso. El 29 de julio que coincide con Lara, que no conoces a Lara, pero da igual. Muy bien, muy bien. El de Hamilton. Ese no me lo... Espera. Yo creo que me acuerdo. Espera, en enero y es ¿Sí? el 7 de enero, 2 días antes que el de Jarvis, que es el 9 de enero. Sí, Y tú es el 7 de también, enero. tú también te lo sabes, que es peor, ¿eh? Yo me sé el de Hamilton porque me acuerdo que ponía, cuando entró en la Fórmula 1 y yo era un poquito anti-Hamilton, porque era alonsista, y decía, mira, nació el 7 de enero, jaja, qué pringado, no recibió regalo de Reyes. Literalmente, esa era mi actitud de niñato de 8 o 9 años, ¿sabes? Hombre, claro, cuando tienes 8 o 9 años se te perdonan esas cosas. Hombre, si lo pensara con 21 años, digo, qué tonto. Con 9 años normal, Ujú. es lo que hay. Pero sí, me acuerdo de eso. A ver, de Vallecillo, ¿te lo sabes? Pues espera, creo que hostias, creo que es el, iba a decir el día de que no, creo que es en junio, ¿tú te lo sabes? No, Vale, creo que es, no me espera, acuerdo, creo que sí. es en junio y creo que es el 26 de junio, pero no te sabría decir, No 26 de sé. junio. Y es que además No además yo le felicité, pero creo que es 26 de junio. Espera. puede ser, tío, no sé. Espera, vamos a Está revisar buscándolo. a la vieja confiable. 12 de julio, 12 de julio. Bueno, no me has ayudado en nada. No, pero bueno, Lo hemos intentado, lo hemos lo hemos intentado. intentado. Mario, te queremos. Te queremos en serio. Si estás Saludos a viendo esto, Vallecillo. te queremos muchísimo. Como la trucha al De trucha. verdad. Y pregunta importante, ¿cómo te sentiste el día que tuviste que grabar la transición metiéndote por debajo del banquito de... Un poco ridículo, ¿no? O sea, ¿fui yo el que decidí meterme debajo o fuiste tú? Sí, Fui yo, ¿verdad? fuiste Digo tú, yo. así que la culpa es tuya, porque Es yo os mía, dije es mía. que escogierais algo, o sea, cada uno ahí se escogió lo que Que no quiso. sabía qué, no sabía qué coger. Digo, sí está bien, tío. Hombre, por lo menos fue el más, aparte del ascensor, yo creo que fue de los El más ascensor fue bonitos. increíble cuando te quedaste, no sé qué pasó, que Me no, quedé, te quedaste abajo y luego sí, subiste por las escaleras. sí, porque es que, bueno, yo de todas formas yo soy anti-ascensor, solo lo uso para grabar. Y la cosa es que Sí. se quedó abajo, o sea, no se cerraba y para que se cerrase tenía que llamar a que bajase. Y luego se quedaba abajo y no daba subido. Entonces bajé y... Cuidado con los ascensores, chavales. Ujú. Y Pero eso, pues. se habló mucho de tu transición. Se habló mucho, para bien o para mal. Hubo muchos comentarios de pobrecito el chico ese que se queda, que se queda ahí. Pobrecito, a ver, pobrecito no fue idea mía. Pobrecito mentalmente, eso sí, eso de todo lo digo. Me gustó, me gustó. Lo que pasa es que veo a todo el mundo haciendo la transición como súper serio, súper Fórmula 1, súper DTM, que dices, guau, qué serio. Y salgo yo descojonándome. Bueno, no mucho, o sea, no... Salgo yo una sonrisita, y no tengo que sonreír. Esa sonrisita que viene, joder, me delato, tío. Es que me siento mal. No, pero quedó bien, quedó bien. No sé, pues Sí, ahí donde estoy, en la de Mario Civera, era la transición era en el baño sí. y no se abría la primera puerta. O sea, fue ahí también una toma falsa que tenemos. Y la de David y la de Vallecillo fueron juntos, ¿no? Sí, quisieron ir juntos. Es que van muy juntos, son inseparables. Una parejita. Sí, Hay más que amistad, ¿eh, tío? sí. Yo no digo nada y lo digo todo. Sí, yo soy felices con ellos. Yo soy feliz con ellos, sin duda. No, pero sí, o sea, entraron y salieron juntos. Sí, sí. También es Acuerdo, sí, que sí. había poca variedad que hacer de transiciones. Creo que tú fuiste el último en grabar, ¿verdad? Puede ser, no me acuerdo. Es Yo, que digo yo, hago esto o me tiro a la pista y vuelvo volando. no, claro, el problema es eso, que ya había poca variedad. Yo, de todas formas, el ascensor yo para mí lo tenía había pensado, Bueno, mira, algo del es algo. DTM. No sé si viste el vídeo original, ¿Soy original? el del No. DTM. Ah, sí. Sí, Mm. sí, sí.
Sí, lo he visto una vez, no me acuerdo, ¿vale? Pero sí. Sí, es que ahí son mejores las transiciones, tienen también... Nos han jodido. Sí. Aunque bueno, hay una muy cutre de Catherine Letts que coge, se mete detrás del coche y sale ya vestida, es un poco de... no sé. Sale un poco cutre, no sé. Sí, y está ahí Susie Stoddard, que tú la conocerás como Susie Wolf, pues era que Sí. estaba caminando en el box y ya salía en el coche, no se la veía con el mono, o sea, a mí no... Sin más. Y sin más, ya está. Ah, bueno. No Pues sé. no sé. A mí la que me gustaba era de Bruno Spengler, que es así que la podíamos haber hecho que hacía a los Superman. Lo único, no sé muy bien cómo la hicieron porque iba vestido de calle y de repente, bueno, de calle, sí, se abría la cazadora y llevaba el mono debajo, que eso no sé cómo lo puede... O sea, ahí habría mucho truco porque a ver cómo te pones una cazadora por encima del mono. ¿Cómo lo hacemos? Madre mía. Sí, claro, se desvestía y llevaba el mono debajo y eso es como, Dios mío, que yo por lo menos me agobiaría de calor y de... En plan como... Claro, hasta que te quitas la chaqueta. Mm. Pues eso, pero bueno. Bueno, Me gustó la mía. La mía es la mejor y que diga lo contrario no tiene ni idea. Ya está, no pasa nada. luego dejaremos por ahí el vídeo, saldrá por ahí. Cristian luego lo pondrá en algún Nunca lado. vas a saber por qué ya no es. Creo que debería ser ¿Por qué raya tanto? Qué duro, tío. Nunca he visto a nadie en ningún canal saber apuntar hacia dónde es. Ya, es que Siempre. esta es mi cámara. Nominados, tienes que nominarme a gente. Que luego al final, todas las personas que se nominan al final no vienen. O a lo mejor sí, pero bueno. Tengo que nominar a gente. A muchos, nominan muchos, luego ya... Vale. A Mario Lobato lo tengo que nominar. Está ya nominado. Que no he hablado Me con él, cago en... pero No sé no he hablado con él. quiénes Entonces, están nominados. Acabamos o antes. sea, Porque pues es que está Lobato, Cañas, Juanlu, también, bueno, nominaron a Antonio Cuenca, pero vamos, no creo que venga. Y no me acuerdo a quién más nominaron. Es que luego Mike Terremoto nominó a mucha gente que no conocéis vosotros, creo. Es que no me acuerdo, o sea, no... ¿Qué se me puede ocurrir? Vallecillo, ¿Antero lo han hecho? Antero no, y creo que también lo nominaron. Vallecillo sí, Vallecillo ha hecho Vallecillo me sonaba nada. Pues Antelo. Y si está nominado, pues no sé. También. A uno que creo que no han nominado y que va a venir sí o sí, hombre, que es la estrella. Porque antes de todo esto había un espacio en el canal que se llamaba Espacio Motor, que solo grabamos un capítulo y luego otro capítulo que grabamos uno al año. Y en ese espacio salía Cibera. Cibera no normal porque pensaba que... Es que no sé, no me acuerdo porque porque Miguel Cuenca nominó a mucha gente. Qué maldito Miguel Cuenca. Pues nomino también, yo que sé, a Carlos Molinero. Nomino a Carlos Molinero. Vale. Nomino a Carlos Molinero. No se me ocurre nada más. Nomino a Carlos Molinero. Se lo diré. Está nominado. Y ya. No sé a quién más decir. Pues ya está. Hombre, podrías a Aarón. ¿Aarón no está nominado? Pues Aarón. No. Aarón. Sí. ¿Y quién más no está nominado? Y Quique Nogales tampoco está nominado, creo. Pues si no está, nomino al que no esté nominado. Venga, sí, si no, nos ponemos aquí a nominar a todos. Si os ha gustado el vídeo, bueno, cuando yo termine, cuando diga hasta el final, así, ¿vale? Si os ha gustado, sí, tú también, claro. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. La rosa. Sí. A partir de esta raya cronómetros. Sí, bueno, es que tampoco es que tengo mucho timing. Venga, cuando me dé, sí, venga. Aquí no hay premio, así que tú tampoco. Vale, ¿eh? Venga, 1, 2, 3. Va, que más bien. ¿Qué es esto? Vale, 15:56.